vayan conmigo a Segunda de Pedro, por favor. Vamos a iniciar nuestro tema en esta mañana todavía. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, estamos haciendo un estudio que se le llama estudio o predicación expositiva. La idea es poder extraer siempre en cada predicación, extraer lo que el texto está diciendo, pero también es consecutivo porque vamos estudiando cada parte de la carta, no solo una porción aislada, sino que vamos avanzando a lo largo de la carta para entender lo que el escritor quería decirnos. Y de esa manera entender lo que Dios, el autor divino, quiere decirnos a través de su palabra. Entonces estamos en Segunda de Pedro, capítulo 2, y sígueme con tu vista ahí a partir del versículo 3, en donde la semana anterior mencionamos acerca del pseudo cristianismo. Ese prefijo pseudo significa falso, falso cristianismo, porque el tema aquí son los falsos maestros y sus seguidores. Y entonces, al estar Pedro hablando de esto, un capítulo completo, él entonces habla de los falsos maestros, de cómo se comportan, lo seguiremos viendo a lo largo de este capítulo, cuáles son sus cualidades ocultas y no ocultas, para identificarlos, y al final Dios los conoce perfectamente. Pero también le habla a la iglesia para que la iglesia esté prevenida. Pero ahora va a hablar acerca de algo que no es muy agradable escuchar: el juicio que Dios traerá sobre tales personas. Nota por favor lo que dice entonces, capítulo 2, versículo 3. En su avaricia de estos hombres, su amor es por el dinero, en su avaricia los explotarán con palabras plásticas, falsas, moldeadas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a los fosos de tinieblas reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Tercer ejemplo, hablo de los ángeles, hablo del diluvio. También condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además, rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. Mira cómo lo describe. El Señor, pues, a manera de conclusión, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos, corrompidos y desprecian la autoridad. Aunque el texto en las Biblias continúa, ahí está un punto, y ese punto es el final de una idea completa. Por eso nos detenemos en esa porción. ¿Alguna vez te has preguntado? Y yo creo que sí, pero reflexiona en ese momento. ¿Te has preguntado de qué sirve buscar ser piadoso? Es decir, tener una vida que considera qué es lo que Dios piensa, eso es lo que es un piadoso, pensar en qué Dios piensa al respecto. ¿De qué sirve buscar ser piadoso si los que ni siquiera lo intentan les va bien? Esto ha sido una tentación a lo largo de la historia para los creyentes de todas las épocas. Vemos ejemplos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Pero a manera de ejemplo, quiero que veas a un escritor de un salmo, en el Salmo 73, por favor. Estamos introduciéndonos al tema. Y piensa en esta pregunta: ¿de qué sirve buscar ser piadosos si los que ni siquiera lo intentan les va bien? Y en el Salmo, es una lectura larguita, sígueme con tu vista allí. Comienza Asaf diciendo algo importante: ciertamente Dios es bueno para con Israel, una verdad, para con los puros de corazón. A la manera de introducir es: entiendo ahora que Dios es bueno para con los puros de corazón.
En cuanto a mí, ahora él va a describir un momento de tentación en su vida. Mis pies estuvieron a punto de tropezar. Casi resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes, los que no consideran a Dios en sus vidas, al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar, el manto de la violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura, se desborda su corazón en sus antojos. Se burlan y con maldad hablan de opresión, hablan desde su encumbrada posición. Escucha, la soberbia, el orgullo. Contra el cielo han puesto su boca y su lengua pasea la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de la abundancia. Y dicen estos hombres, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Miren, estos son los impíos y siempre desahogados, han aumentado sus riquezas. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. ¿Te identificas con este creyente? Decir, me estoy esforzando, estoy invirtiendo tiempo, yo quiero conocer al Señor y saber qué hacer, y parece que los problemas están en mi casa y en la casa de los que no creen en el Señor, todo se ve bien. Pero recuerda que este pensamiento lo describe al principio, por poco se resbalaron mis pies. Estaba siendo tentado, estaba dudando de si tenía sentido esta idea. Si yo hubiera dicho, así hablaré, es decir, definitivamente ya no voy a obedecer o a seguir a Cristo, dice, habría traicionado, o a Dios, habría traicionado a la generación de tus hijos. Cuando pensaba tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios. Cuando comienza a tener comunión con Dios y a preguntarle estas dudas, entonces comprendí el fin de ellos. Nota que menciona de hombres que nunca quisieron nada con Dios, vivieron como les plació y ya habían muerto incluso algunos de ellos, ¿cierto? No tuvieron congojas hasta el día de su muerte. Y todo pareció que pues no les pasó nada malo. Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Son totalmente consumidos por terrores repentinos. Ahora, si entendiste lo que dijo antes, no se refiere a un problema a veces en esta tierra, porque murieron y en paz. Hasta fiesta les hicieron. Pero esta verdad también es verdad. Serán destruidos de repente. Como un sueño del que despierta, oh Señor, cuando te levantes despreciarás su apariencia. Cuando mi corazón se llenó de amargura, dice el creyente, y en mi interior sentía punzadas, entonces yo torpe y sin sentimiento era como una bestia delante de ti. Dice el salmista, y después entendí qué torpe he sido. Yo estaba envidiando cómo es que ellos están viviendo. Solo termino leyendo, puedes tú seguir leyendo, ya casi lo terminábamos, pero mira lo que dice el 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, ahora que entiendo esta verdad, nada deseo en la tierra. ¿Te has sentido junto con Asaf con estas preguntas, con estas dudas? ¿Sabes? A la cultura en la que vivimos no nos gusta hablar de castigo. De hecho, se ha hecho muy popular el pensamiento que Dios no castiga, con una idea equivocada de querer como defender a Dios porque si castiga es malo. Decimos, Dios no castiga, lo que pasa es que nuestros pecados y decisiones traen todo esto. Muy recientemente una persona me decía que le gustaba escuchar a cierto predicador por internet. No daré nombres. Pero él decía, porque nunca habla de que Dios castiga, como en otros lugares sí lo hacen, me decía, me afirmaba.
sino que este predicador me gusta porque siempre anima a sus oyentes a recordarles que Dios es misericordioso y hasta el último momento es un Dios compasivo. Eso nos encanta escuchar. Entonces, ¿por qué en el caso de nosotros ahora un apóstol dedica todo un capítulo a hablar de castigo si es algo que no me va a bendecir en absoluto? Entonces podemos preguntarnos, ¿es correcto pensar, escucha esto, e incluso desear que Dios actúe con juicio contra los que están pecando deliberadamente contra Dios y contra su pueblo? Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Es correcto pensar e incluso desear que Dios actúe con juicio contra los que están pecando deliberadamente contra Dios y contra su pueblo? Si nos ponemos a pensar y si lo dijéramos a grito abierto en nuestra cultura, dirían, no, eso está mal, no pienses eso está mal. Y entonces entramos como el escritor del Salmo Asaf y decir, ¿qué hago, Señor, entonces? O como dijo el profeta menor, Señor, no entiendo, ¿por qué permites que haya todo esto si tus ojos no pueden mirar siquiera el mal? No entiendo. Es que esa duda es genuina, es honesta. Ahora, quiero recordarte también, siguiendo con esta extensa introducción, lo entiendo, Apocalipsis 6, 9 al 11, escúchame lo que dice. Hablando del tiempo final en la gloria, cuando el Cordero, Cristo, abrió el quinto sello, vi debajo del altar en el cielo las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra y del testimonio que habían mantenido. En otras palabras, los muertos creyentes que ya murieron en esta tierra y están en el cielo con el Señor. Dice, vi a esas almas y clamaban a gran voz, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Cuál es el deseo de esas almas? Que ya están sin pecado, déjame aclararte. Ya están sin rencores porque ya están en el cielo perfeccionados en su alma. Y ellos dicen, Señor, ¿cuándo vas a hacer y vengar con juicio? Y en nuestra cultura dirán, oye, no pienses así. No pienses eso, oye, ¿qué te pasa? Eso es falto de amor. Pero estando en el cielo, el Señor no les dice tal reprensión, sino que en ese pasaje el Señor les dice en el verso 11, y se les dio a cada uno de ellos una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. ¿Qué les está diciendo? Tranquilos, espera, porque llegará. Pero tú tranquilo, está en mis manos, porque es una pregunta honesta. Esto es lo que vamos a ver hoy. El castigo de Dios, y sé que la palabra incluso en YouTube la van a borrar. El castigo de Dios sobre los desobedientes induce consuelo y ánimo para obedecer. Te lo vuelvo a decir. El castigo de Dios sobre los desobedientes induce consuelo y ánimo para obedecer. Mi tema es castigo y consuelo. Vamos a hablar de castigo y consuelo en el mismo pasaje. Ahora, regresando a 2 de Pedro, vamos a ir allí y el Señor el apóstol Pedro utiliza 3 ejemplos para hablar de que el juicio de Dios vendrá. Ahora, nota cómo en 2 de Pedro 2, versículo 3, donde iniciamos la lectura y dice, en su avaricia los explotarán con falsas palabras. Escucha esta frase que une con el resto de lo que vamos a hablar. El juicio de ellos, el día de la condenación de ellos, desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su ruina, perdición o destrucción está dormida. Es decir,
En este primer ejemplo que está por darnos, lo primero que podemos ver es que Dios está obrando el castigo de estos falsos maestros a los que se refiere en esta porción. Personas que hacen lo contrario de lo que Dios dice. Personas que incluso engañan con la apariencia de piedad, de estar bien, de hacer las cosas bien, pero en realidad no quieren nada con Dios. Y todo lo hacen para sus propios beneficios, para lograr atracción, y ya lo vimos la semana anterior, sus propios beneficios. Y dice el autor en el final de este versículo, pero ¿sabes qué? El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso. Es decir, viene, segunda cosa, y su perdición no está dormida. Su destrucción se ejecutará. Dios está obrando el castigo de los falsos. ¿Sabes? Aunque parece que no pasa nada, como dijera mi amigo Alberto Pasos, sí pasa nada. Aunque parece que no pasa nada, sí pasa nada. El juicio de Dios está en camino y su destrucción llegará. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir el evangelio a una pareja de personas mayores, muy atentos. Pero cuando hicimos la pregunta en si merecen el castigo y si creen que el infierno existe, ellos dos dijeron, yo no lo sabía, pero sí. Ahora al ver lo que estamos viendo, no lo había visto así, pero definitivamente yo merezco ese castigo. Esto es muy importante entenderlo. Porque ¿cómo vas a buscar salvación si no te das cuenta de que eres condenado? ¿De qué te van a salvar? Sálvame de mis problemas en el hogar. Ese no es tu problema. Sálvame de mis problemas de salud. Ese no es tu problema. Sálvame de la angustia y la ansiedad que tengo. Ese no es tu problema. Tu problema es que eres enemigo de Dios porque eres un pecador. Y tu problema es que ese Dios es santo y lleva a cabo un juicio y va a juzgar a todos los pecadores que no se arrepientan. Ahí está tu problema. Que el castigo será por la eternidad en el infierno. Ese es el problema de la humanidad. Y aunque parece que no pasa nada, sí está pasando. Es lo que dice Pedro. Ya viene. Es común para quienes están actuando deliberadamente mal, es común pensar positivamente, ¿no es cierto? Es común pensar que está bien, pero tal vez me libre, tal vez la libre, tal vez no pase nada, y ponerle al Señor cargas de que Él no puede hacer esto porque si lo hace estaría haciendo algo malo. En el caso de los no creyentes, evitan pensar en el juicio de Dios. Recuerdo, ahora no nos acompaña, pero don Manuel, que es hermano de Ezequiel y papá de Norma. Don Manuel, cuando yo le comenté acerca de la muerte y le dije, oiga, ¿y están listos si alguien muere poder tener a dónde tener un funeral? Porque eso es algo costoso. Cuando yo se lo mencioné la primera vez, yo pude ver su rechazo, como que él se espantó y se molestó en el sentido de decir, ¿cómo vamos a hablar de eso? Es como atraer el juicio sobre nosotros. Pero después él me dice que él lo pensó y dijo, es cierto, vamos a morir. Y él se preparó y gracias a Dios estaban listos cuando fallece Ezequiel. Pero ¿a quién le gusta hablar de la muerte? A nadie. ¿Sabes por qué? Porque los que no son creyentes o salvos, los que no tienen seguridad de salvación, les aterra pensar ¿qué pasará? Pero piensan positivamente. Y pensar positivamente implica el decir, bueno, pero yo creo que cuando llegue, de alguna manera y por alguna razón, el Señor dirá, oh, te perdono. Ignorando las Escrituras. Ignorando que la muerte física es el sello de su condición eterna. Y que mientras tienen vida hay esperanza de venir a Cristo, pero cuando tú mueres, se acabó la esperanza. Entonces, cuando estamos pensando los incrédulos, somos incrédulos, evitamos pensar en el juicio. No queremos pensar en ello. En el caso de los cristianos, cuando estamos siendo rebeldes, evitamos pensar en la disciplina del Señor. Y no queremos ver a un Dios que vaya a hacer que yo padezca por lo que estoy haciendo.
Pero para los creyentes sabemos que la disciplina del Señor es un acto amoroso de un Padre tierno y fiel. Pero evitamos y queremos evitar y pensar no pasa nada, pero sí pasa nada. Por eso Proverbios nos da un consejo sabio, divino, en el capítulo 24, versículo 30. Y en este ejemplo, dice el escritor, he pasado junto al campo del perezoso. ¿Qué es un perezoso? Bueno, no me refiero al osito, aquel curioso que va caminando poco a poco, sino el perezoso es aquel que no hace lo que debe hacer, que sabiendo que hay un problema, una necesidad, se sienta en sus laureles y dice, ok, tal vez la libremos. He pasado junto al campo del perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. El ejemplo es de un labrador que no hace su trabajo. Y vi que todo estaba lleno de cardos, espinos, su superficie cubierta de ortigas y su cerca de piedras derribada. Cuando lo vi, reflexioné sobre ello, miré y recibí instrucción, un poco de dormir, otro poco de dormitar, otro poco de cruzar las manos para descansar, y llegará tu pobreza como ladrón y tu necesidad como hombre armado. En otras palabras, si no haces lo que tienes que hacer, vendrá lo que Dios dice que viene a los rebeldes. Vendrá. Si no trabajas en tu matrimonio y si no te esfuerzas en amar a tu esposa y si no te esfuerzas en honrar a tu esposo, vendrá lo que vendrá. Si oyes al Señor creyente y Él te indica qué área tienes que cambiar y dices, bueno, está bien, algún día la cambiaré, y lo vas sobrellevando poco a poco, el argumento del escritor es, viene la situación que el Señor obrará, juicio o disciplina, ya especifiqué hablando de creyentes o hablando de no creyentes, vendrá. Pero ¿cómo lo describe? Es bien interesante cómo lo dice. Llegará tu pobreza como ladrón. ¿Cuándo llega el ladrón? Ni cuenta te vas a dar. Pero en el momento ya venía, pero tú ni cuenta te diste. Estabas distraído. Pero llegará. Y tu necesidad como hombre armado. En la Reina Valera habla como caminante armado. ¿Cuál es la idea? No viene corriendo a 20 o 30 kilómetros por hora. No viene en una moto Kawasaki, ¿verdad? A altas velocidades. Viene caminando. Cuando llegará tu juicio, pasito a pasito. Perdón por el sarcasmo, pero el punto es, llegará. Llegará. ¿No pasa nada? Sí pasa. Creyente, necesitamos ver cómo el entender el castigo de Dios nos anima a vivir con gozo para el Señor. Es algo de lo cual tenemos que tenerlo en mente y recordarlo. Amigos, el que hoy sepas tú que hay un castigo de Dios porque eres un pecador, debe hacerte alertar y buscar la salvación en Cristo, con ansia y desesperación. Pero si tú sigues durmiéndote en tus laureles y pensando, está bien, en un momento sucederá, tú no sabes si despertarás mañana. Y ahí se terminó tu oportunidad. Pero el juicio llegará. Entonces el apóstol utiliza 3 ejemplos con este argumento. ¿Llegará o no llegará el juicio? Bueno, si Dios no perdonó a los ángeles. Versículo 4. La traducción directa de esta porción, es, si Dios, como una condición. Es como lo siguiente, respóndeme a esta pregunta y al responder tienes la respuesta de lo que estamos tratando. ¿Vendrá o no vendrá el juicio? Mira, si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno, Tártarus, la idea de esto era una idea griega en la que decía que eran confinados los que hacen maldad, guardados en un lugar, no porque fuera su destino final, sino que eran guardados ahí para esperar el juicio final y el veredicto final. Pero estaban en cadenas. La idea del Tártarus es esa. Y a veces se traduce como infierno en la escritura, o se traduce como infierno en este pasaje.
Y la idea es esta: Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno, los entregó a fosos de tinieblas, los está describiendo, reservados para el juicio. No, todavía no se inaugura el lago de fuego. Todavía no se inaugura el castigo eterno de las criaturas necias y desobedientes. Todavía no se inaugura. Y de hecho, cuando se inaugure, en la gran inauguración que será el juicio de Dios, ¿quién será el primero que visitará las llamas del lago que arde con fuego y azufre? Satanás y sus ángeles. Ellos lo inaugurarán antes de que vayan las criaturas humanas que no quisieron nada con Cristo. Él lo inaugurará. Pero ahorita dice, Dios no perdonó a los ángeles. Mira, los ángeles que se rebelaron contra Dios no tienen perdón. Y tampoco existe la posibilidad de que otros se vayan a rebelar. Lo veremos más adelante. El punto es, si Dios no los perdonó a ellos, te pregunto, ¿por qué va a perdonar a quienes conscientemente están siendo rebeldes como estos ángeles? ¿Bajo qué argumento? No va a pasar. Creyente, tú sabes cómo estás viviendo. Yo sé. Y mi Padre amoroso me dice, hijo, yo pagué por ti, ¿estás seguro de eso? ¿El Espíritu te ha confirmado que eres hijo mío? ¿Por qué piensas que si vives de esa manera yo no voy a actuar? Y no es que te voy a quitar la salvación y te voy a mandar al infierno. El punto aquí es, ¿por qué piensas que no voy a hacer nada? ¿Por qué? Si no perdonó a los ángeles. Dios, a través de la historia de la creación, ha dejado ejemplos como evidencia de que Dios es el juez de los desobedientes. Porque ¿sabes una cosa? A Dios no le importa el poder o renombre de esa criatura. Los ángeles, ¿quién es más poderosos y fuertes que los ángeles? Hebreos nos describe que nosotros somos inferiores a los ángeles en el sentido de poder y de gloria. Pero aunque se rebelaron no sé cuántos millares, utilizan términos de, ¿cuáles son los términos? Miriadas de ángeles que se rebelaron contra Dios, actuó y los sometió y los apresó para llevarlos a cabo a juicio. No importa el poder o la grandeza de la criatura, eso no le importa al Señor. Él va a actuar contra los rebeldes y lo va a ejecutar. Esos ángeles que pecaron, Judas capítulo 1, versículo 6 hace referencia a ellos, y solo quiero mencionar que dice Judas, a los ángeles que no conservaron su señorío original. Es decir, ángeles que dejaron de hacer el trabajo para el cual fueron creados, y que al final de cuentas dentro del plan de Dios estaba esa rebelión de esos ángeles para cumplir sus propósitos. Pero al final, esos ángeles que se rebelaron, hay que tener cuidado. Algunos dicen que es cuando se mezclaron con las hijas de los hombres, o explicar de alguna otra rebelión previa o algo así. No nos dice la Escritura. Lo que nos dice es que hay ángeles caídos, y lo sabemos. Y unos están atormentando y atacando y logrando el plan de Satanás, por decirlo de alguna manera. Pero también nos da señal de que hay otros que los dejó el Señor cautivos. Y dice, ellos aquí se van a quedar hasta ese día, pero no los perdonará. Los ángeles no tienen oportunidad. No tienen oportunidad de arrepentimiento. Entonces, si Dios no perdonó a estos ángeles, sino que los juzgará, ¿a los rebeldes no les pasará nada? La respuesta lógica es, el juicio de los rebeldes llegará, aunque parezcan piadosos. No podremos engañar al Señor. El juicio llegará. Pedro quiere hacer algo en los creyentes. Quiere que los creyentes descansen en la seguridad del juicio de los impíos. ¿Sabes? Lo que Pedro quiere es que precisamente esa disyuntiva, esa pregunta, esa cosa que nos lleva a tentarnos y decir, bueno, entonces podemos hacer lo malo y no va a pasar nada, lo bueno y no va a pasar nada, de hecho nos va a ir peor. Entonces, ¿qué hacemos? Pedro quiere consolar y animar el corazón y decir, no, el juicio vendrá. Sigue haciendo
lo correcto. O Dios actuará. Arrepiéntete de lo que estás haciendo, porque vendrá. Mis amados hermanos y amigos, yo no conozco tu corazón, pero Dios sí sabe lo que has hecho y Dios sí sabe lo que haces. Dios sí sabe cómo vives y cómo has vivido. Y si no ha habido perdón en Cristo, y si no has venido y Él ha restaurado tu condición en Cristo, guardar silencio y aparentar no va a evitar que Dios actúe contra el pecado. No lo va a evitar. No te preocupes por qué ve el pastor. No te preocupes si el pastor llega a casa cuando no lo esperabas. O no te preocupes que de repente se te vaya alguna imagen por las redes sociales que no querías que vieran los demás porque no los has bloqueado. Dios sí sabe lo que está pasando. Y te consuela y anima en decir, yo soy un Dios vivo. Quita las dudas de si sí será o no será. Yo voy a actuar. Segundo ejemplo, porque recordemos que el castigo de Dios sobre los desobedientes induce consuelo y ánimo para obedecer. Y el segundo ejemplo es el diluvio. Nota conmigo, versículo 5. Y si tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, ¿a cuántos salvó? ¿Cuántas personas salvó en esa ocasión? 8. De hecho, es bien interesante la frase que utiliza. Y si Dios guardó a Noé el 8, aquí lo traducen con los otros 7. Pero la idea que lo importante acá era Noé y obviamente los que venían con él, que eran sus hijos, sus esposas y su esposa de Noé. Si el Señor salvó nada más a ellos, pero mira, no perdonó al mundo antiguo. Quiero decirte algo. A Dios no lo detiene el número de rebeldes que se opongan a Él. A Dios no le detiene el número de rebeldes que se opongan a Él. Dice el texto, no perdonó a todo un mundo de personas, solo a 8, y eso no detuvo su mano. No, no es cierto. Oye, la mayoría dice esto, no pueden estar equivocados. Sí pueden. Sí pueden estar equivocados. No es por mayoría de votos el asunto. El único voto que vale es el del Creador de todas las cosas. Es el único voto válido en este asunto. Dios no se detiene por el número de rebeldes que se opongan a Él. Trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, dice el texto. Todo el mundo estaba lleno de impíos. De hecho, es cuando el Señor dice, me arrepiento de haber creado al hombre, porque cada pensamiento de la mente del hombre era continuamente solamente hacer el mal. Nadie pensaba en Dios, a nadie le preocupaba qué decía Dios, y tal vez eso refleje mucho de tu forma de vida. ¿Cuántas veces realmente consideras qué dice Dios al respecto? Y si lo consideras, ¿cómo tomas las decisiones en base a lo que Dios dice al respecto? Pero la descripción del mundo del diluvio de Noé es precisamente la descripción de nuestro mundo en el ahora. Cuando Cristo estaba en la tierra, dice, como en los días de Noé, hacia allá, la gente estaba casándose, dándose en casamiento, disfrutando la vida, buscando sus vidas, así como en ese momento será el día en que yo regrese. Y nadie me va a esperar, pero voy a regresar y voy a ejecutar juicio. La cultura que vivimos ahora es sumamente parecida a la cultura del diluvio. Y créeme que aunque seamos millones de personas, el juicio vendrá porque el número de rebeldes no va a detener la mano de Dios. Nos encanta sentirnos parte de un grupo. Nos encanta sentirnos que otros nos apoyan en las decisiones que estamos tomando o en los pecados que estamos practicando. Nos encanta que los demás sean tan pecadores como nosotros para no sentirnos aislados o solos. Pero recuerda esto, Dios no se deja llevar por el número de rebeldes. Él va a actuar.
Pero qué maravilloso pasaje también. Dios guarda, aunque sean 8, Dios guarda a los creyentes. Ese Señor que es dueño de todo, se ocupa en guardar a quienes son justos. Y por justo no quiero decir que solamente se portan bien, se refiere a justificados, se refiere a personas que creían en Dios y por lo tanto sus vidas eran considerando que Dios dice, aunque todo el mundo dijera lo contrario. Noé es descrito como pregonero de justicia en medio de un mundo injusto. ¿Cuánto tiempo tardó Noé en construir ese gran barco forma de caja? ¿Cuánto tiempo tardó? 120 años. Dios le dio fuerza sobrenatural, estoy seguro, en muchos sentidos. Pero por 120 años, la acción que él llevaba a cabo y el mensaje que él daba a la gente que le preguntaba, Noé, amigo loco, ¿qué estás haciendo? Es que va a venir un diluvio con agua. Ellos ni siquiera sabían lo que era llover. No llovía, si tú lees la escritura, no llovía. Aquí en medio donde estamos, ¿para qué quieres esta caja enorme de madera? Porque va a llover. Dios me ha dicho. Y le decían, estás loco. Ahora sí te brincaste la barda. Ha habido muchos locos, pero este fue el más loco de todos. Por 120 años anunció la verdad de Dios, aunque parecía imposible, aunque no era creíble. ¡Qué maravilloso! Construyó un barco en un desierto, lo que parecía improbable. Pero para Dios todo es posible. Y lo que Dios dice se cumple. ¿Sabes? Dios cuida a los que creen en Él y quieren glorificarle. Dios guarda a los que creen, aunque lo que su palabra dice parezca inconcebible para el mundo presente. No, hermano, no quieras ajustar la Biblia a la cultura de este mundo. Bueno, el Señor dice esto, pero la realidad de nuestro tiempo es, cuidado con eso. Son aquellos que deciden obedecer y creer su palabra, aunque lo que dicen la palabra parezca inconcebible. Dios guarda a los que le obedecen, aunque lo que hacen parece no ser apropiado en el mundo que los rodea. ¿Qué locura estás haciendo, Noé? ¿Y cuántas veces este mundo, al ver los principios bíblicos que los creyentes practican, te llaman retrógrada? Pero qué triste que entre los creyentes hay quienes piensan de esa manera. Y decir, es que eso ya no se aplica a nuestra era. Y dice el Señor, no te preocupes, no importa el número de los opositores, yo tengo la verdad. Y yo hablo la verdad. Créele a Dios. Y haz lo que Dios dice, aunque vaya en contra de lo que el mundo dice. ¿Te imaginas, de verdad, te imaginas el consuelo que experimentó Noé? Después de 120 años, yo pienso que en un punto en su vida se sintió el loco que le decían que era. En un punto en su vida dijo, tal vez me estoy equivocando porque no veo nada y al final todos me dicen que estoy mal. Y yo creo que él llegó a esa frustración. Tenemos ejemplos, como ya los leímos algunos. ¿Te acuerdas de Job? Señor, pero ¿por qué me pasa esto a mí y los que hacen lo malo les va bien? ¿Te imaginas el consuelo que experimentó este anciano hombre al llegar un día y ver que venían los animales en parejas? Porque déjame te aclaro, Noé no fue por el bosque juntando a 2 y atándolos y vénganse y luego por otros 2. Dice la Biblia que cuando llegó el momento, los animales comenzaron a llegar y él los comenzó a recibir. ¿Te imaginas el consuelo para decir, oye, era cierto? Es cierto lo que dije, es cierto lo que me dijo el Señor. Ya me tiraban de loco, qué consuelo para su alma. O cuando comenzó a escuchar las primeras gotas caer. Los primeros rayos, que era algo inconcebible, desconocido para ellos, ser escuchados. Y su alma descansar por completo y decir, era cierto. ¿Sabes? El pueblo de Dios sufre porque a veces lo que decimos que debe ser
no se hace y no pasa nada. Y nos dan ganas de decir, pues yo creo que estoy equivocado. Pero qué consuelo cuando el Señor actúa. Entiéndame, no es, lo veremos al final, no es que nos gocemos de que alguien sufra, es que nos gozamos de que Dios es fiel a su palabra. Es que nos gozamos de que Él no se ha equivocado y entonces es digno de toda mi confianza en cada área que este texto dice. Cada consejo que me dé, cada parte que parezca incluso inhóspita y rara, es verdad. Eso solo llega cuando puedes ver a Dios actuando y decir, tenías razón. ¿Sabes? Aún en tu vida cuando te has equivocado y has sido necio, te llena de consuelo. Te llena de gozo. Esas almas bajo el altar en el cielo, lo que están anhelando es ver a Dios cumplir su palabra, porque eso les traerá todo el gozo que ellos necesitan. ¿Es tu gozo ver a Dios cumpliendo su palabra? Ten cuidado con algo. Esto no quiere decir, ay, esta coca está muy buena. No sé qué. Esto no quiere decir, hermanos, que tú y yo somos el brazo justiciero de Dios. Cuidado. Como iglesia, como creyente, el Señor jamás nos ha puesto a ser el vengador del futuro ni del presente. No es nuestra labor. De hecho, por favor, recuerda que la disciplina eclesiástica, cuando llega al grado de decir, ok, no le permitas seguir conviviendo con ustedes como iglesia, no es un castigo. Es el momento de decir, ok, ¿tú quieres seguir de esta manera viviendo? Entonces sigue viviendo, pero por favor, no aquí. Porque afecta, daña. Ok, pero no estamos castigando. No estamos ejecutando un castigo. Por eso el apóstol Pablo, cuando él escribe en Romanos capítulo 12, en medio de un momento de desear que las cosas pasen, él dice algo que es muy importante, Romanos 12, 17. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de ti, estén en paz con todos los hombres. Verso 19. Amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira, que es esta palabra, la acción del juicio de Dios. Da lugar a que Él actúe, porque escrito está, mira, de quién es la prerrogativa de castigar. Mía es la venganza. Ese es el asunto de Dios y lo va a ejecutar, como estamos viendo en segunda de Pedro. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por tanto, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. La idea es, le estás instando a buscar al Señor. Y luego dice, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Entonces el Señor me llama a mí a amar aún si es mi enemigo una persona. Pero el que hace el juicio lo ejecutará y esa es prerrogativa de Dios. Ese es su trabajo de Dios. Entonces el castigo de Dios sobre los desobedientes induce consuelo y ánimo para obedecer. Y viene un tercer ejemplo que es Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra es el ejemplo más utilizado, 48 ocasiones aparece en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, para hacer referencia a la vida pecaminosa y al juicio de Dios que se ejecutó. A la vida licenciosa, que esto ajusta perfectamente a la característica de los pseudocristianos o pseudomaestros, cuyas pasiones sensuales, dice el texto, les están guiando constantemente. Y Sodoma y Gomorra era el ejemplo de esto y ejemplo de castigo de parte de Dios. Nota lo que dice ahora con este tercer ejemplo, versículo 6. También condenó a la destrucción, nuevamente esta palabra, las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Ese ejemplo de Sodoma y Gomorra es para todos los rebeldes, para la historia futura.
¿Sabes? A Dios no lo detiene, y ya lo dijimos antes, el poder de la criatura. A Dios no le detiene la cantidad de rebeldes. Y a Dios no le detiene lo que es popular para el mundo. Eso no le detiene al Señor. Sodoma y Gomorra eran las dos ciudades ejemplares en el tiempo de Abraham y de Lot. Eran las dos ciudades más grandes. Era donde tú querías ir y trabajar, porque ahí era donde había trabajo y había dinero. Eran las dos ciudades más, ¿cómo se les puede decir? Metropolitans, se les dice así. En aquel tiempo eran las más grandes. De hecho, cuando Abraham y Lot platicaban, le decía: muy bien, el Señor nos ha dado la tierra, ¿para dónde tú te quieres ir? Y Lot desde muy lejos pudo ver las ciudades de la llanura, donde había ríos, donde había agua, todos los recursos naturales. Y Lot dijo, el creyente Lot dijo: yo me voy para esa ciudad. Y Abraham se fue al lado contrario, hacia el desierto. Eran las ciudades más populares, más modernas, donde la mentalidad y la cultura había avanzado a chorros. Y las ciudades utilizadas para hablar de la perversión humana y el juicio de Dios. Dios asentó un precedente histórico, dice el verso 6, para los que habrían de vivir impíamente después. ¿Recuerdas qué es vivir impíamente? Te lo vuelvo a decir, recuérdalo, abraza esta idea para que no se te olvide. Vivir impíamente es vivir como si Dios no existiera, sin preocuparte de lo que Él dice. Bien, lo que le pasó a Sodoma y Gomorra es un anuncio para todos los que quieran vivir sin considerar a Dios en sus vidas. Es un ejemplo para ti, es un ejemplo para mí. Hace muy pocos días, en República Dominicana, sucedió una de las tragedias más grandes que ese país no había experimentado en su historia. Un lugar llamado Jet Set se derrumbó, aplastando a 210 personas, muriendo, y 150 personas estaban o quedaron heridas. Fue el acontecimiento, como dije, más grande que han visto ellos en ese país. Personas icónicas de ese país afirmaban en las entrevistas: Dios nos está hablando. No estamos bien como estamos viviendo. Dios nos está llamando a cambiar. Dice el pasaje que cuando Él ejecutó este juicio, rescató a solamente 3 personas. Vamos reduciendo. La vez pasada eran 8. Pero con ellos inició toda la civilización. Ahora, en estas ciudades específicamente, Dios rescató a Lot y sus 2 hijas. Que de sus hijas podemos ver mucho que desear en cuanto a qué creían y qué entendían. Pero en cuanto a Lot, ¿cómo es descrito Lot? Nota por favor el versículo 7. Además, rescató, a diferencia de Noé que lo guardó, que se refiere al vigiló, lo cuidó, a Lot lo tuvo que jalar literalmente, ¿te acuerdas? Tuvieron que ir 2 ángeles y agarrarlos de las manos literalmente y salte, porque no querían salirse. Los rescató, los arrebató de su lugar. Y mira lo que dice el texto. Además rescató al justo Lot. ¿Cómo lo llama? Era un creyente genuino. Abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos. ¿Sabes? Lot es el ejemplo de un genuino creyente que no está en el lugar correcto porque ha tomado las decisiones incorrectas. Lot es el ejemplo de un genuino creyente que no está en el lugar correcto porque ha tomado las decisiones incorrectas. Y allí donde estaba, dice el pasaje que él era abrumado por la conducta sensual de los hombres de esa ciudad. Esta palabra abrumado es que era afligido, estaba angustiado, oprimido, no era indolente a la manera en que vivían. Él se sentía mal estando allí, pero no se iba. Pero seguía viviendo igual. Pero en su corazón le dolía porque entendía que estaba haciendo lo que no era correcto.
esa conducta licenciosa de la cultura que lo rodeaba, no la disfrutaba. Pero su Dios dinero lo tenía amarrado en ese lugar. Por lo menos es lo que parece ser que era su razón. Y no solo eso, dice, porque este justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente, y si crees la Escritura, esto es real, todos los días su alma justa era atormentada por las iniquidades de ellos. Esta palabra es ser torturado permanentemente por lo que veía y oía. Y quiero regresar al ejemplo de Geset o de Jeset. Y la cosa es que después había muchos cristianos en ese lugar. Y hay mensajes de cristianos mandados a sus familiares diciendo: yo sé que soy hijo de Dios, y si Dios me permite salir de aquí, ahora sí voy a vivir para su gloria y servirle. Y no salieron, porque decidieron estar allí. Y la pregunta es: ¿y qué hacías allí? ¿Y por qué estabas ahí? Pero consuelo, Dios libra aún en el momento final a sus amados hijos. ¿Estás en el lugar incorrecto por las decisiones rebeldes que has tomado? Es tiempo de arrepentirte y de decir: perdóname por esto que estoy haciendo. Porque el Señor, aún con esas decisiones que tomó Lot, ¿cómo le llama? Mi justo siervo Lot. Yo no le pondría ese calificativo. Gloria a Dios que yo no soy el que tiene que poner ese calificativo. Pero Dios, el punto es que Dios conoce a los suyos. Los tiene en su mano. Aunque a veces la disciplina tiene que caer. Y ese hijo suyo tiene que sufrir. Sigue estando en su mano. Gloria a Dios por ello. Aun cuando no tengamos fuerzas, Dios nos rescata para su gloria si soy uno de esos que le creen y le aman. Porque recuerda, el castigo de Dios sobre los desobedientes induce consuelo y ánimo para obedecer. Y viene la conclusión, y termino con esto, y la conclusión la da el propio apóstol Pedro. Ve conmigo al verso 9. ¿Cómo concluye toda esta escena? Mira, estos son los principios que tienes que recordar permanentemente. El Señor pues sabe rescatar, en otras palabras, es especialista en rescatar de la tentación a los piadosos. Él es especialista en mantenerte aún hasta el final y salvarte de manera permanente. Y no me refiero a que no vayas a morir, a pasar por una situación trágica. Se refiere a que tu alma, genuinamente salva, al final será para su gloria. Y esta razón es que tú no te vas a desviar, tú no te vas a perder, tú no vas a seguir otros dioses, tú no vas a negar a Cristo. Tú vas a seguir permaneciendo en una fe genuina ante el Señor, no porque seas muy bueno, sino porque Él sabe y es especialista en ejecutar ese milagro. Y gracias a Dios por ello. Él es el que rescata. Dice, Él sabe rescatar a los suyos. Segunda cosa. Y reservar, guardar en cadenas, tenerlos listos a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Él hace esta labor. Y termina diciendo especialmente, estos del juicio y castigo, a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Esto se conecta con el texto del capítulo 2, versículo 1, donde dice que negarán al Señor. Es decir, la característica de los falsos cristianos o falsos maestros en este caso es que dirán que Cristo es su Señor, pero no se someterán a Él. Negarán su señorío. Y dice, mayormente a los que niegan la autoridad del Señor sobre sus vidas. Yo tengo listo ese pago.
Quiero hablar a los no creyentes. ¿Le has pedido perdón por tus pecados a Cristo? Llegó ese momento en el que tú has reconocido que solo Él es Dios y realmente lo has hecho el amo, Señor, el que manda en tu vida para perdón de tus pecados. Si no es así, no sirve de nada ni de nada vale el solo tratar de portarse bien. Es como querer engañar al que te conoce perfectamente. Hoy puedes salvarte, porque aquel que puede salvarte, si no vienes a Él, se convertirá en tu juez y te condenará en el día del juicio. Creyentes, ¿cómo te consuela y anima a seguir esforzándote en tu vida piadosa al saber que Cristo juzgará a los rebeldes? Que esta es una verdad, parte del Evangelio que creo. ¿Estás experimentando la disciplina en tu vida por malas decisiones? No olvides que el Señor se especializa en librar a los justos. Y si eres un justo del Señor, Él también lo hará en ti. Esto consuela y anima para el cambio, hermanos. Esto anima a venir a Cristo. Y realmente dejar de tratar de engañarlo. Busca que Él te perdone y te salve, clamando a Él hoy. Puestos en pie, castigo y consuelo. Qué verdades tan maravillosas que necesitamos abrazar. Señor, tú eres especialista y el dueño de todo. Y Señor, cumple tu palabra. Cumple tu palabra en mi vida, cumple tu palabra también en tus enemigos. Cumple lo que has dicho, Señor, porque eso te dará gloria por la eternidad. Cumple tu promesa de salvar pecadores cuando vienen arrepentidos delante de ti. Cumple tu promesa de castigar eternamente a los que te rechacen. Cumple, Señor, tu palabra, porque eso nos llena de gozo a tu pueblo. Cumple tu palabra en mi vida. Cumple tu palabra en mis hermanos. Señor, gracias, porque esto no está en manos de un hombre falible, de un hombre perverso, sino que está en manos del todopoderoso, sabio, amoroso, santo y justo Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Aunque veamos que en este mundo no se acepta tu verdad y no se practica, queremos seguir adelante porque hemos sido consolados, ya que, Señor, tú estás en control de este asunto. Santifícanos. Ayúdanos a ser diligentes. En el nombre de Cristo queremos ahora alabarte, en el nombre de Cristo. Amén.